Buenos días. Se reanuda la sesión y, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la parte de la sesión correspondiente al día de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrán los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 25 minutos cada uno, salvo el Grupo Parlamentario Mixto, que contará con 30 minutos con intervención de 15 minutos como máximo de cada una de las formaciones políticas que lo componen. El orden de intervención será el siguiente. Primero, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Aragonés, el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, el Grupo Mixto, el Grupo Político Podemos Aragón y el Grupo Político Socialista. A continuación, el señor candidato podrá responder de forma individual a cada uno de los grupos parlamentarios, de forma conjunta a todos o a varios de ellos, según desee. En el caso de que el señor candidato responda de forma individual a cada grupo parlamentario, este dispondrá de 15 minutos para replicar y el candidato podrá intervenir nuevamente para responder. Concluido este debate, se procederá a la votación, que en función del desarrollo del debate fijaremos la hora correspondiente. Expuesto lo que antecede, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, don Roberto Bermúdez. Señor presidente, señorías, señoras y señores, señor Lambán, muy buenos días. En estas mis primeras palabras como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y antes de iniciar la réplica en sí a la intervención de ayer jueves del candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, quiero expresar mi más sincera bienvenida a todos los diputados, en especial a los nuevos que se incorporan por primera vez en esta novena legislatura. Si por algo se ha caracterizado estas Cortes durante sus más de 3 décadas de existencia, ha sido, a mi juicio, por la potestad que han tenido sus diputados por representar las ideas de los aragoneses que les votaron, por su convicción, por la capacidad de exponer y defender sus iniciativas y propuestas en libertad y el respeto personal que unos y otros nos hemos dispensado por priorizar el interés general de todos los aragoneses. Señorías, por esta razón, escucho con tristeza como en las últimas semanas, desde algunos ámbitos, se intenta deslegitimar el trabajo de cientos y cientos de diputados y diputadas que han pasado por este hemiciclo en los últimos 30 años. Todos nosotros hemos sido elegidos por los ciudadanos en libertad. Todos somos representantes legítimos de los ciudadanos. Todos. Todos los votos valen igual, sean para unos o para otros, y, por tanto, los más de 181.000 aragoneses que depositaron su confianza en nosotros, en el Partido Popular, no son menos que nadie. Y nuestra labor día a día va a ser defender sus principios, sus valores y sus ideas, que son las que nos han traído hasta aquí. Señorías, a todos se nos abre un interesante horizonte en estos próximos 4 años, unos apoyando al Gobierno, otros en la oposición. Todos tendremos la oportunidad de trabajar en el progreso social y económico de todos los aragoneses y de contribuir al avance de nuestra comunidad autónoma. Les aseguro que después de la experiencia que me otorgan 4 años como diputado en esta Cámara y miembro de un Gobierno, nuestra condición de representantes del pueblo aragonés nos enfrenta a un reto apasionante en lo personal y, sobre todo, en una enorme responsabilidad como sujetos elegidos por todos los aragoneses. Por tanto, parto desde el máximo respeto personal e institucional para quienes opinan diferente, para aquellos que defienden sus ideas incluso con vehemencia, para los que de manera distinta intentan mejorar la sociedad mediante otros proyectos incluso contrarios a los que yo represento. Por eso, precisamente, es la esencia de la democracia. Señor Lambán, no seré yo quien le niegue la legitimidad de lograr la suma de votos suficientes para lograr su investidura. No seré yo quien le niegue la posibilidad de firmar 3 acuerdos de investidura, que no de legislatura, para lograr ser presidente. Pero, desde luego, no será usted quien me pueda negar a mí que el Partido Popular fue el más votado el pasado 24 de mayo y que usted, como candidato, consiguió el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Aragón. Hace 4 años, usted y yo estábamos en este mismo hemiciclo y en este mismo debate. He leído con suma atención las palabras de la entonces portavoz, la señora Almunia, y todo giró en torno al mismo tema, la falta de estabilidad del Gobierno PP-PAR. En aquel momento, ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Aragonés, habíamos firmado un pacto de legislatura, un pacto de Gobierno para 4 años, como así ha quedado demostrado. Si para usted, señor Lambán, eso era inestabilidad, ¿me puede usted explicar qué es lo que hoy trae usted aquí? ¿Cómo lo definiría, señor Lambán? ¿Qué seguridad tiene usted
de lograr un apoyo estable para toda la legislatura. ¿Qué seguridad tiene usted, señor Lambán, para lograr que cada año se aprueben aquí los presupuestos de la comunidad? Si ustedes han tardado más de un mes para alcanzar un simple acuerdo de investidura, no queremos ni llegar a pensar cuánto pueden tardar en firmar un acuerdo presupuestario. Por cierto, un acuerdo de investidura inspirado, como ayer se pudo constatar, en un decálogo que le ha sido directamente exigido, impuesto y obligado al Partido Socialista por la tercera fuerza política que representa el 18% del electorado aragonés. Un pacto legítimo, pero débil desde el mismo momento de su origen, afianzado en el principio democrático del gobierno de una mayoría, pero construido desde una suma de diversas minorías, y que no han sido capaces ni de al menos conseguir un pacto de gobierno para toda la legislatura. Un acuerdo legal, sin ninguna duda, legítimo, con absoluta certeza, pero coincidirá conmigo y con nosotros que es escaso en cuanto a contenido a medio y largo plazo, con un altísimo grado de inestabilidad, con un nivel de riesgo e incertidumbre muy elevado. Porque, señor Lambán, cada vez que llegue aquí una iniciativa, cada una que llegue aquí, va a tener que negociar una a una cada iniciativa legislativa. Un acuerdo, señor Lambán, endeble, con carencias notables y preocupantes debido a las consecuencias que del mismo se pueden derivar para todos los aragoneses. Y todo ello, señor Lambán, porque su único objetivo ha sido convertirse en presidente sin importarle todo lo demás. No le ocultamos, por tanto, que nuestras dudas de hace unas semanas sobre la posibilidad de conformar un gobierno estable se han transformado en una profunda preocupación e inquietud por el futuro de Aragón. Y nos preocupa principalmente porque son los aragoneses, somos el conjunto de la sociedad aragonesa los que vamos a sufrir y pagar la debilidad e inseguridad que le va a acompañar en los próximos años, señor Lambán. Experiencias anteriores, pactos como este, similares en otras comunidades, cuyo único objetivo era echar al Partido Popular del Gobierno, han demostrado ser incoherentes, cuando no contradictorios, han terminado en enfrentamientos, en divisiones internas y, en definitiva, han supuesto un perjuicio notable para el progreso de esas comunidades. Le pongo el ejemplo de Galicia, de Baleares y algunos sitios más. Se pierde estabilidad en las instituciones y se pierde bienestar para los ciudadanos. Hasta aquí, señorías, una breve y mera descripción de los acontecimientos, una breve narración de lo acontecido hasta ayer. La pregunta lógica que se desprende de estos hechos es ¿qué panorama le espera a Aragón durante los próximos 4 años? De momento, le voy a explicar el Aragón que va usted a encontrar, que difiere bastante de la imagen sombría que usted intentó ayer proyectar. Como saben ustedes, y los que hemos estado en esta Cámara mucho más, y en el Gobierno, ya no voy a contar, ha sido una legislatura muy compleja. En ella hemos vivido la segunda parte de la mayor crisis económica que ha sufrido España desde la época democrática. La fuerte caída de ingresos de la comunidad han hecho inevitables reformas y ajustes. Y no tengan ninguna duda, señorías, en el año 2011 Aragón vivía por encima de sus posibilidades. Durante estos últimos 4 años, con mucho esfuerzo de todos los aragoneses, hemos conseguido no solo estabilizar la situación, sino hemos conseguido empezar a crecer. Yo no voy a negar, mi grupo no va a negar que queda mucho por hacer. No vamos a negar que queda mucho camino por recorrer, pero tampoco usted me podrá desmentir, señor Lambán. Los datos lo avalan, decenas de informes lo constatan. La tendencia, señor Lambán, es diferente. Aragón se encuentra hoy en una situación diametralmente diferente a la de hace 4 años. Le dejo algunos ejemplos. Hoy Aragón tiene 92.829 parados, una cifra dramática e inasumible, 92.829 parados. Son 25.000 parados menos que el peor dato de paro que tuvimos allá por el 2013. Es cierto que son 1.558 parados más que hace 4 años. Pero tengo que recordar una cosa, señor Lambán. La vida no empezó en el año 2011. Entre el 7 y el 11, el Gobierno socialista tuvo un aumento de paro de 63.000 personas en 4 años. Cuando llegamos al Gobierno, cada día se destruían 40 empleos. Todos los días, cada día, se destruían 40 empleos. Desde enero, cada día, 60 personas dejan las listas del paro. Anteayer salió el informe del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y claramente dice nuestra comunidad va a ser la tercera de mayor crecimiento en España, un 3,5%, solo por detrás de La Rioja y de Murcia. Hoy en Aragón, en comparación con otras comunidades autónomas, los aragoneses y las empresas pagan menos impuestos,
Hemos reducido estos 4 años el IRPF y el impuesto de sucesiones. Hoy hay en nuestra Administración la mitad de asesores que hace 4 años y menos puestos directivos con sueldos mucho más bajos. Hemos reducido las empresas públicas, hay menos coches oficiales, hay mayor control en su uso. De eliminar esto ya nos hemos encargado nosotros, ya está hecho en los últimos 4 años. Hoy los aragoneses pueden saber que con solo un clic quién está contratando con la comunidad autónoma, por cuánto dinero, qué se gasta cada departamento, a quién se subvenciona y por qué, a dónde va destinado el dinero de sus impuestos y miles de datos más que antes eran ocultados. En materia de desahucios, fuimos de los primeros gobiernos de este país en poner en marcha un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial que permite paralizar aquellos desahucios que originen situaciones de exclusión social. Lo pusimos en marcha nosotros, al mismo tiempo que pusimos en marcha un plan de vivienda social. Como pueden ver, no solo a algunos les preocupa este tema. En Aragón, el Partido Popular y el Partido Aragonés hace tiempo que intentamos solucionar este problema. En educación, el índice de la ONG Save the Children sobre la equidad educativa sitúa a Aragón como una de las mejores comunidades autónomas en materia educativa. Pero además, durante estos 4 años hemos conseguido que descendiese la tasa de abandono escolar en 4,4 puntos. Hemos conseguido también que el 99% de los niños fueran escolarizados en primera opción y más de 8.000 niños, un 300% más que la última legislatura, tuvieron comedor gratis este pasado año. Respecto a la sanidad, le reitero lo de siempre, señor Lambán. No por decir que algo está muy mal, lo está. Antes de ayer salió la última encuesta del CIS y, de nuevo, el último barómetro del CIS. Y, de nuevo, los usuarios nos valoran con más de un 7, la segunda mejor comunidad a los médicos y al servicio sanitario aragonés. Por cuando uno va al hospital o va a un centro de salud, va al servicio sanitario aragonés, nos valoran con un 7. Tenemos grandes profesionales y el Gobierno lo hará para que esos profesionales tengan medios para poder prestar sus servicios. En servicios sociales, el Gobierno PP-PAR ha multiplicado por 5 el gasto público destinado a las personas que reciben el IAI y hemos aumentado el gasto por dependiente. De hecho, en Aragón estamos por encima en lo que es gasto en protección social. En definitiva, señor Lambán, diga lo que diga usted, se encuentra algo en un Aragón mejor del que encontramos cuando llegamos al Gobierno. Solo esperamos que mantenga la senda emprendida y avance en ese camino, porque para ello, para seguir en esa senda emprendida y avance en el mismo camino, tendrá el apoyo del Partido Popular, porque lo hemos reiterado muchas veces. No pondremos ninguna traba a lo que suponga un beneficio para todos los aragoneses. Señoras y señores diputados, el Partido Popular, como antes recordaba, fue la fuerza más votada el pasado 24 de mayo. Sin embargo, nos corresponde ejercer la oposición y dicho ejercicio supone, por un lado, controlar la acción de Gobierno y, por el otro, impulsar y defender desde las Cortes las propuestas contenidas en nuestro programa electoral y que han sido votadas por 181.727 personas. Miren, los últimos 4 años de Gobierno, presidido por el Partido Popular con la relevante colaboración del Partido Aragonés, fuimos conscientes de que teníamos la responsabilidad de cumplir un acuerdo de gobernabilidad con nuestras propias fuerzas y apoyos. Pero eso no impidió que entendiéramos que había asuntos cruciales que debían contar con el mayor respaldo posible. Así lo creímos y por eso, señor Lambán, le extendimos la mano. Como bien recordará, señor Lambán, le ofrecimos pactar con solo el límite del techo de gasto los presupuestos del año 2013 y usted se negó. Como también recordará, señor Lambán, le ofrecimos pactar la reforma de las competencias de las administraciones locales y usted también se negó, señor Lambán, por no recordar su negativa a asistir a la ponencia de regeneración democrática. Sinceramente, creo que antepusieron el interés partidista al interés general y, sorprendentemente, ahora plantea escenarios similares. Por el contrario, el Partido Popular mantendrá una premisa clara durante los próximos 4 años. Apoyaremos aquellas propuestas del futuro Gobierno autonómico que beneficien al conjunto de los aragoneses, que supongan una mejora en su bienestar y que generen prosperidad. Pero tenga algo muy claro, señoría, nosotros no somos la rama en la que usted se pueda agarrar cuando le convenga. Usted ha elegido un camino y su exclusiva responsabilidad es recorrerlo. Eso sí, señor Lambán, no admitimos, simplemente porque no es verdad, su afirmación de que durante estos últimos 4 años el Partido Popular haya producido desigualdad, pobreza y exclusión. No admitimos, porque no es verdad, que se diga que un pequeño grupo, una élite perversa, una casta,
Son los responsables de que la gente no tenga bienestar ni prosperidad y que además se nos pretenda excluir de nuestra innata condición de ciudadanos. No admitimos que algunos se arroguen la potestad de otorgar la condición de gente normal a unos y al resto estigmatizarnos por nuestras ideas e incluso descalificarnos en el ámbito personal. No lo admitimos. Mi rechazo frontal a aquellos que sobre esas falacias han construido un discurso y un proyecto de gobierno para Aragón basado en la utilización política de la peor demagogia. Y usted, señor Lambán, se ha abrazado a ellos. Tampoco admitimos, porque simplemente es una aberración, que la punta de lanza de algunas formaciones de esta Cámara sea textualmente echar al Partido Popular de las instituciones. Eso, señorías, es desnaturalizar la esencia de la democracia, sus principios y sus actores como modelo institucional. Eso, señorías, es una utilización burda y sectaria de los principios constitucionales y estatutarios que asumieron todos el pasado 18 de junio, cuando adquirieron la condición de diputados. Llevamos casi 40 años viviendo en un modelo, la democracia representativa, que no es ni perfecto ni definitivo. Lo sabemos, pero cometeríamos un error sin precedentes si, por lo que algunos entienden como criterio excluyente, conquistar la libertad, conquistar la igualdad y conquistar la soberanía, pensáramos si construimos una nueva y mejor democracia. Señor Lambán, en su discurso de ayer afirmaba, abro comillas, desconfiemos de las palabras que esconden su vacuidad bajo el ruido. Una cosa tengo que decirle, su discurso fue vacuo y ruidoso. Y si estamos preocupados por lo que dijo, lo estamos mucho más por lo que usted no dijo. Gran parte de su intervención de ayer estuvo plagada de generalidades, inconcreciones, banalidades y olvidos sobre temas trascendentes para el desarrollo de nuestra comunidad, sobre temas que son muy importantes. Y usted se despachó, abro comillas, y se quedó tan ancho, si a ustedes les interesa, lo hablamos mañana, cerramos comillas, cuando sin duda son temas trascendentes para nuestro futuro más inmediato. Lo más grave, a nuestro juicio, fue sin duda la falta de concreción sobre su modelo fiscal y económico. Señor Lambán, sea sincero, sea con todos los ciudadanos claro y concreto. Nos están viendo por televisión y escuchando por la radio. Y diga claramente hoy aquí cuál es su propuesta fiscal. Diga claramente cómo se materializa ese acuerdo que tiene con la izquierda de este Parlamento. Señor Lambán, ¿va a subir el impuesto de la renta? ¿Va a recuperar sucesiones al 100%? ¿Va a aumentar patrimonio? Señor Lambán, ¿va a recuperar el impuesto que reducía a 0 euros el beneficio de las estaciones de esquí de Aragón privadas? ¿Va a imponer la ecotasa? Por cierto, señor Lambán, ayer se anunció la creación de un impuesto a las hidroeléctricas a la vez que se quejaba de que el precio de la energía de los regadíos aragoneses era muy alto, que es cierto. ¿Usted cree que esta subida de impuestos no va a repercutir en el precio de la luz? ¿Usted cree sinceramente que ese nuevo impuesto lo van a asumir las eléctricas gratis de Tamore? Es sencillo venir aquí y desgranar una serie de medidas y no dar una mínima explicación de cómo usted lo va a financiar. Por ejemplo, usted propone crear una renta básica de que entendemos que no va a estar ligada a la búsqueda de empleo, ¿no? Según sus datos de ayer, la percibirían unas 45.000 personas más. ¿Me puede usted explicar de dónde va a sacar 300 millones de euros para poderlo financiar? Para colmo, y según consta en los acuerdos que firmó usted con los grupos que hoy le van a dar su confianza, se comprometió a crear, abro comillas, un organismo público de crédito aragonés o entidad homóloga. Vamos, en cristiano, ya que está usted tan fan del Papa Francisco, un banco público aragonés. Señor Lambán, ¿para qué? Lo pone tal cual, organismo público de crédito aragonés o entidad homóloga. Está firmado por la señora Luquín y por usted, luego explíquelo, o ella usted. ¿Cómo se financiará este banco? ¿En qué mercados? ¿Quién le va a dejar los fondos? ¿Tal vez el Gobierno? ¿Cree sinceramente que herramientas tan reconocidas como Sodiar, como Suma Teruel, como Avalia, no son suficientes? Sabe perfectamente que Aragón es un ejemplo de colaboración de los diferentes ejecutivos con entidades financieras para lograr que fluya el crédito. ¿Cree realmente necesario crear un banco público aragonés? Y también debería de explicar también a todos nosotros qué es eso de la agencia tributaria o lo que explicó ayer por encima. También, señor Lambán, propone crear o hacer
un gran pacto con los agentes sociales de nuestra comunidad para reactivar la economía y para cambiar el modelo productivo. Y no nos parece mal que usted promueva un gran pacto con los agentes sociales, más que nada, señor Lambán, porque se ha hecho siempre. Aragón es tierra de pactos y con ellos y con todos los gobiernos siempre ha existido un gran pacto social con sindicatos y empresarios. Pero nos parece contraproducente que desde la propia Administración se pretenda llevar a cabo un cambio del modelo productivo, sobre todo por un hecho muy relevante. La estructura productiva de nuestra comunidad es un ejemplo y un referente para muchas de nuestro entorno. Tenemos una economía abierta, moderna, innovadora, con una capacidad de adaptación a los nuevos tiempos que para sí muchas quisieran. Los datos de producción industrial, de exportación, son ejemplo en muchos lugares y ese 22% de peso del sector industrial nos sitúa en el nivel de muchos países muy avanzados. Desde el Gobierno se debe ayudar a cocinar la tarta y ya se encargarán ellos de cómo repartir la tarta. Usted debe dar estabilidad y debe dar en todo momento debe intentar en todo momento no entrar en contradicciones. Señor Lambán, nos conocemos desde hace un tiempo y le considero un hombre serio. Y desde luego no le considero un insumiso, en ningún caso. Por esta razón, le pido que considere cómo puede aceptar el tercero, y no lo digo por los libreros, su decisión sobre la LOMCE. Sobre la LOMCE. Lo hemos hablado usted y yo alguna vez. Algún café hemos tomado con el tema de la educación. Y todo, señor Lambán, no puede seguir igual. La situación de la educación española es preocupante. Todo con leyes en vigor, ahora no, la LOE no está en vigor, del Partido Socialista. A los datos me remito. Y creo sinceramente que algo tenemos que hacer, señor Lambán. Y creo sinceramente que su postura no lleva a nada. Esa insumisión que van a llevar a cabo no conduce a nada bueno, señor Lambán. Con respecto a sus afirmaciones, con respecto a nuestra sanidad, no le voy a repetir lo que piensan los aragoneses de ella, ya se lo he dicho, pero tenga algo muy claro, señor Lambán. Nadie que ha tenido necesidad de ser atendido durante estos últimos 4 años no lo ha sido. Todos han sido atendidos. Aquí ha habido un acceso gratuito y universal a nuestros hospitales y aquí, en Aragón, en ningún caso ha habido copago hospitalario. Señor Lambán, en su intervención de ayer hubo silencios clamorosos y no tenemos claro si fueron porque usted no tiene clara su postura o porque tiene usted miedo de incomodar a quien le van a votar por la tarde para ser el próximo presidente de Aragón. ¿Qué postura va a tener, señor Lambán, con respecto a la travesía central del Pirineo? ¿Qué postura va a tener su Gobierno? ¿Va a capitanear su Gobierno esa reivindicación? Y las grandes obras de regulación, ¿qué va a pasar con Yesa, con Viscarrués, con Almudévar, con Mularroya y algunas otras? ¿Va usted a defender desde el Gobierno esas obras hidráulicas o se va a plegar a sus socios de Gobierno? ¿Va a seguir apostando por la modernización de regadíos, por más regadíos o no va a apostar? Y la nieve, señor Lambán, ¿va a seguir apostando por ampliar Cerler por Montanui y Ardonés? ¿Siguen pensando en hacer un gran desarrollo urbanístico en el Sobrarbe para aprovecharnos de la estación de Pío, señor Lambán? A estos temas y a muchos otros que no nombro solo se denominamos silencios clamorosos. Creo, señor Lambán, que en su discurso de ayer dedicó mucho tiempo a lanzar guiños para lograr la investidura en vez de marcar su postura en temas trascendentes de nuestra comunidad. Señores diputados, señor candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, y voy finalizando ya, los diputados del Partido Popular no le otorgamos la confianza que solicita para su investidura por los motivos que le he expresado a lo largo de mi intervención, pero también porque fue usted, señor Lambán, el primero que nos despreció y afirmó que nunca gobernaría con el Partido Popular. No vamos a respaldarle porque gran parte de las ideas planteadas en su discurso de investidura no podrán ser llevadas a cabo, porque están concebidas sobre la necesidad de cambios estructurales y de modelos que el Estatuto y la Constitución no le confieren. No vamos a votar positivamente su investidura, porque su discurso, como su eslogan de campaña, está dirigido a una mayoría que no refleja el conjunto de la sociedad aragonesa. Y además, porque más parece un corte y pega de medidas contrapuestas que un proyecto político coherente a medio y largo plazo. No vamos a votar positivamente su investidura, porque desde su discurso de ayer se desprende su gran desconocimiento sobre la realidad de algunos temas de nuestra comunidad autónoma. Señor Lambán, permítame que yo también recuerde a Manuel Azaña cuando afirmaba: no me importa que un político no sepa hablar, lo que realmente me preocupa es que no sepa de lo que habla. Señoría, usted ayer en algunos temas fue un buen ejemplo de ello. Señor presidente,
La novena legislatura es un amplio libro con la práctica totalidad de sus páginas todavía en blanco, cuyos primeros párrafos comenzaron a escribir los aragoneses el pasado 24 de mayo. Unas páginas en blanco que al final de la legislatura, por el bien común de los aragoneses, deberían enriquecerse como consecuencia de la firma conjunta de varios autores. Páginas alejadas de la tentación del revisionismo y del revanchismo de quienes no gobernaron antes. Les adelanto que el Partido Popular no va a dejar el futuro Gobierno que redacte esas páginas en blanco de manera exclusiva. Nuestra intención será siempre contribuir positivamente cuando el objetivo suponga un beneficio común para todos los aragoneses. Pero no le oculto que al mismo tiempo tenemos la sana ambición de escribir nuestras propias páginas con una legitimidad democrática avalada por la mayoría de escaños de esta Cámara. No renuncio, por tanto, y lo haré mientras yo sea el portavoz de este grupo parlamentario, a reivindicar la mayoría que nos otorgaron los ciudadanos el pasado 24 de mayo. No renunciamos a ejercer con plenitud esa mayoría de escaños que sitúa el Partido Popular, una vez más, como el más amplio referente parlamentario, político y social de Aragón. No renunciamos a defender nuestro programa político, a reivindicar nuestros principios y valores en cada iniciativa parlamentaria que se debata en esta Cámara, en cada propuesta que formulemos dentro de la labor de impulso y control que a nos corresponde. No renunciamos a ser el Partido Popular en cada votación a la que nos enfrentemos y a sostener con argumentos racionales y a favor del interés general el sentido de nuestro voto. Y no renunciaremos por tres motivos. El primero, por la confianza y el respeto que nos merecen los más de 181.000 aragoneses que eligieron la lista encabezada por Luis. En segundo lugar, por la obvia legitimidad democrática que nos corresponde como grupo con representación mayoritaria de la Cámara. Y muy especialmente, y en tercer lugar, por el pleno y sólido convencimiento que tenemos los 21 diputados que integramos el Grupo Popular de que sabemos qué hacer y cómo hacer para garantizar la prosperidad y el bienestar de todos los aragoneses. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el candidato a presidente del Gobierno. Señor presidente, señoras y señores diputados, solo por escucharle a usted citar a Manuel Azaña ya merece la pena este debate de investidura, señor Bermúdez de Castro. Por lo demás, quiero agradecerle, se lo digo sinceramente, el tono de su intervención, de la que, leyendo entre líneas, llego a la conclusión de que, a lo largo de la legislatura que ahora comienza, no será difícil que buena parte de las medidas que enuncié, con la concreción que permite el formato de un debate de esta naturaleza, no será difícil que buena parte de esas medidas puedan ser objeto de grandes pactos en los que el Partido Popular se implique. Desde luego, desde el máximo respeto a los ciudadanos aragoneses que les votaron, a los que yo, repito, respeto, como respeto a la emanación democrática de esos votos, que son los 21 diputados y diputadas que están presentes en esta Cámara. No obstante, por aclarar el panorama, por desbrozar el camino de obstáculos derivados de la falta de información o de las interpretaciones equivocadas, haré algunas matizaciones, algunas precisiones al discurso que usted ha hecho para abrir esta segunda parte del debate de investidura. Ha hablado usted, lo hizo ayer, era presumible que lo hicieran, lo seguirán haciendo hasta las elecciones generales. Ha hablado usted de una hipotética radicalización del Partido Socialista. Yo creo, señor Bermúdez de Castro, que esto es una visión distorsionada de la realidad que tienen ustedes. El Partido Socialista sigue siendo una fuerza de centroizquierda moderado. Lo que ocurre es que ustedes se han situado tan a la derecha que piensan que la moderación es equiparable a la Federación Anarquista Ibérica o algo similar. Pero esto es un problema de distorsión de la realidad por parte de ustedes. Los pactos que hemos suscrito con Podemos, con Izquierda Unida y con Junta Aragonesista no tienen otro objeto que combatir la pobreza, combatir la exclusión social y reconstruir los servicios públicos.
Y, desde luego, si combatir la brecha salarial existente entre las mujeres y los hombres es radical, yo sí que soy radical, señor Bermúdez de Castro. Si denunciar que la subida de las pensiones de las personas mayores es inferior a lo que pagan por los fármacos que consumen, además de tener que estar manteniendo en muchos casos con su pensión a sus hijos y a sus nietos, si eso es ser radical, señor Bermúdez de Castro, yo soy radical. Si parecer inaceptable que 50.000 aragoneses ganen 400 euros de sueldo, si no admitir esa realidad es ser radical, yo, señor Bermúdez de Castro, soy radical. Si no querer que en Aragón haya ninguna familia sin ingresos para sobrevivir con una mínima dignidad es ser radical, señor Bermúdez de Castro, yo soy radical. Si no tolerar la pobreza infantil es ser radical, yo soy radical. Si defender el estado del bienestar es ser radical, yo soy radical. Si poner la dignidad y el bienestar de las personas por encima de cualquier otra prioridad política es ser radical, yo soy radical. Pero yo a esto, señor Bermúdez de Castro, no lo llamaría radicalidad, lo llamaría decencia. Y creo que ha sido justamente sobre un planteamiento de recuperar la decencia en la política y en la sociedad aragonesa, creo que ha sido justamente ese razonamiento, ese imperativo de recuperar la decencia, lo que ha estado en la base del acuerdo que hemos suscrito las 4 fuerzas de izquierda representadas en esta Cámara. Mi programa de Gobierno, señor Bermúdez de Castro, no es sobre un decálogo impuesto por nadie. Mi programa de Gobierno lo es sobre la base del programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones. Y dejé ayer claro, lo dije con absoluta claridad, señor Bermúdez de Castro, que el Partido Socialista no se ha movido un centímetro de su posición tradicional, socialdemócrata y europeísta. Una posición que se define sobre 3 apoyos absolutamente irrenunciables: la economía social de mercado, la democracia representativa y el estado del bienestar. Somos un partido que acepta el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que entiende que es necesario imprimir a la economía rigor presupuestario, pero que a la vez cree que hay que luchar contra las políticas de austeridad de la Unión Europea porque están conduciendo, sobre todo a los países del sur, a los países mediterráneos, a una especie de callejón sin salida. Y es verdad que hemos incorporado a nuestro programa electoral muchas medidas procedentes del programa de Podemos, del programa de Chunta, del programa de Izquierda Unida, pero es también verdad, señor Bermúdez de Castro, que buena parte de esas medidas, formuladas de una u otra manera, estaban reflejadas en todos y cada uno de los programas electorales de estas 4 fuerzas políticas. La renta social básica la trajimos los socialistas aquí como proposición de ley en el año 2012 y, por supuesto, no cuesta su aplicación la cantidad que usted ha dicho. La hemos calculado muchas veces y entre el IAI y lo que supondría esta renta social básica no pasaríamos de los 90 o 100 millones de euros. Y 6 medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social, entre las que está combatir los desahucios, combatir la pobreza energética o combatir la pobreza infantil, esa ley de medidas urgentes en la que puede caber bien desarrollada todos los planteamientos que han hecho los partidos de izquierda, esa ley de medidas urgentes fue presentada en esta Cámara hace pocos meses y ustedes votaron a favor de su toma en consideración. Por tanto, mucha radicalidad, mucho disparate, mucho alejamiento de posiciones de moderación en nuestro discurso. Es difícil que usted las encuentre, salvo que se siga poniendo los anteojos de la proximidad de las elecciones generales y salvo que quiera convertir este debate de investidura en el primer mitin de las elecciones generales del próximo mes de noviembre o diciembre. Pero ya le dije a usted y les dije a ustedes, señor Bermúdez de Castro, que los aragoneses, los españoles, los ciudadanos en general, hace bastante tiempo que se han declarado incompatibles con el insulto a la inteligencia.
Lo dije ayer, lo digo ahora y seguiré diciendo a lo largo de toda la legislatura. Es fundamental que extrememos, que cuidemos al máximo las cosas que decimos, porque la gente se siente estafada por los políticos desde hace mucho tiempo, porque la gente no tolera más las mentiras electorales, no tolera que un partido político gane las elecciones diciendo que va a bajar los impuestos y los suba todos al mes siguiente de llegar al Gobierno, no tolera, en definitiva, que se comparezca en esta Cámara diciendo que ha bajado la presión fiscal sobre los ciudadanos, cuando hoy una familia aragonesa paga 700 euros más de media que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. Política de pactos, señor Bermúdez de Castro. Le puedo decir, por resumir, que nada nuevo bajo el sol. El Partido Popular y el Partido Socialista han intentado siempre, de manera legítima y razonable, articular alianzas en torno a sí para gobernar en cada momento de la historia democrática. En 1979 pactaron el Partido Socialista, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda frente a muchas candidaturas de UCD que habían resultado mayoritarias, y fueron pactos que produjeron un gran éxito para la democracia municipal española. En 1987 y en 1991, en Aragón ganó con mucha rotundidad, más de lo que ustedes han conseguido hasta ahora, ganó las elecciones el Partido Socialista. Y rápidamente se pusieron a trabajar el Partido Aragonés y el Partido Popular para gobernar, y que no lo hiciera la lista más votada, que entonces era de lejos el Partido Socialista. Y entendemos que aquello era absolutamente legítimo. Más sorprendente nos ha parecido el reciente pacto de la Diputación de Teruel, en la que ustedes, por conjurar cualquier riesgo de que el PAR pudiera tener la tentación de votar con el Partido Socialista, le han dado su apoyo a un presidente que tiene 5 diputados frente a los 9 de ustedes. Es decir, han preferido perder la dignidad política antes de arriesgarse a que el Partido Socialista pudiera participar en un gobierno con el Partido Aragonés. La política de pactos, señor Bermúdez de Castro, es el camino que eligieron los aragoneses el pasado 24 de mayo. Todo el mundo sabía, antes de las elecciones, todo el mundo sabía que había únicamente 2 caminos, 2 posibilidades: o un tripartito o cuatripartito parlamentario de izquierdas, o un tripartito de derechas, como mínimo, repito, tripartito. Estaba claro que las cosas se iban a dirimir en una dirección o en otra, y además por poca diferencia de votos, como así resultó. Quien lo entendió a la perfección fue la señora Rudy, que aquella misma noche se declaró excluida de la carrera hacia la presidencia del Gobierno y dejó el campo libre para que fuéramos los socialistas quienes tratáramos de articularla. Estamos, por tanto, señor Bermúdez de Castro, interpretando con rigor la voluntad política generalizada de los aragoneses. Si hiciéramos otra cosa, no lo estaríamos haciendo. Si renunciáramos a intentar convertir en Gobierno, para llevar a cabo una serie de políticas fundamentalmente sociales, la mayoría de izquierdas que existe en esta Cámara, estaríamos defraudando a los ciudadanos. Y, desde luego, me parece un recurso poco sustentado en la lógica que usted hable de que se ha excluido al Partido Popular de cualquier clase de pacto. Señor Bermúdez de Castro, es lo razonable. ¿O es que cuando hace 4 años el PP y el PAR pactaron un gobierno, pactaron todas las comarcas, pactaron las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, nosotros nos rasgamos las vestiduras y dijimos que se estaba tergiversando la democracia? Lo que ha ocurrido, señor Bermúdez de Castro, es absolutamente normal y así lo tenemos que interpretar. ¿Asistimos a una situación distinta, a una coyuntura política distinta? Señor Bermúdez de Castro, sí, sin duda ninguna. Nunca ha habido 7 fuerzas políticas representadas en este Parlamento. Y nunca la estabilidad política ha estado condicionada por más incógnitas, por más interrogantes y por más avatares que puedan surgir en un camino que es nuevo para nosotros, pero que es también nuevo para ustedes.
Se han acabado, yo creo que por una temporada bastante larga en este país, se han acabado las estabilidades políticas entendidas a la usanza tradicional, blindadas y cerradas. Pregúntenle, si no, a la señora Cifuentes o a su candidato de Murcia en qué condiciones han aceptado la investidura de sus respectivos gobiernos. Con los pactos cerrados es verdad que se gobierna más tranquilo. Se toma el Parlamento como un puro trámite, que es lo que ha ocurrido en la pasada legislatura, y ya está. Con estos pactos, con los que hemos suscrito para la investidura de un presidente de Gobierno socialista, es verdad que se pone a prueba más la responsabilidad de los suscribientes. Es verdad que se pone a prueba más la envergadura política de cada cual, que, por cierto, en los próximos años va a estar directamente relacionada con la capacidad para pactar, para dialogar, para entenderse. Y si ustedes, señor Bermúdez de Castro, no entienden que el camino que empezamos a recorrer es distinto y que hay que acometerlo con distintas reglas del juego, es que no han entendido nada, y eso será malo para ustedes y será malo para la democracia. Yo he dicho que este pacto de investidura que hemos suscrito tiende fundamentalmente a la estabilidad social, que es el bien político superior para nosotros. Pero he dicho también que para conseguir esa estabilidad social es absolutamente fundamental ir consiguiendo de manera progresiva estabilidad política. Y, desde luego, estoy absolutamente convencido que de la responsabilidad y del compromiso de cada uno de los suscribientes con el cumplimiento de las medidas acordadas, estoy convencido de que esa estabilidad política se alcanzará. Señor Bermúdez de Castro, hablaba usted de en qué términos se ha producido la relación entre el Partido Socialista y el Partido Popular en la pasada legislatura en cuestión de acuerdos, en cuestión de pactos. Y lamento sinceramente que no se produjeran más acuerdos y más pactos. Y, desde luego, creo también que la responsabilidad no pudo estar solo en una parte. Estoy absolutamente convencido, y lo pronuncio en términos de autocrítica, que seguramente la responsabilidad estuvo repartida. Pero lo cierto es que pudo haber una reforma del reglamento que no se produjo, y no fue porque desde la izquierda se torpedeara la misma. Pudo haber una reforma de la ley del presidente, pudo haber una ley de autónomos traída por nosotros a esta Cámara, una ley de depósitos bancarios, puede haber un pacto por la educación que trajimos en el mes de noviembre, un pacto por la educación tan importante para un asunto tan crucial como la educación, y no fue posible porque el Partido Aragonés y el Partido Popular lo rechazaron. Es verdad que hubo una oferta de pacto en 2013, pero una oferta de pacto al principal grupo de la oposición para pactar los presupuestos, perdonen ustedes que la califique de propuesta trampa. Es verdad que por parte de la señora presidenta hubo una propuesta de medidas para la regeneración democrática en el debate de la Comunidad del año 2014, pero ya entonces la calificamos como una especie de conejo sacado de la chistera en los últimos estertores de la legislatura, y cuando hablar de estas cuestiones de la noche a la mañana y sin previo aviso sonaba más a cantinela electoral que a propósito deliberado y rotundo de apostar por la regeneración democrática. Es verdad, señor Bermúdez de Castro, que no hubo posibilidad de avanzar en esa ley de reparto de competencias que ustedes se proponían. Pero no es menos cierto que nosotros trajimos a esta Cámara una enmienda a la totalidad de ese reparto de competencias que ustedes ni siquiera se avinieron a discutir. Nosotros decíamos que las competencias había que repartirlas estrictamente entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Y decíamos que había que tender a que las comarcas se fueran pareciendo cada vez más a las mancomunidades y estuvieran formadas en su gobierno por los alcaldes de los pueblos. Y fíjense qué maravilla. Llegan las elecciones, llega el programa electoral y el Partido Popular, en vez de reiterar su posición en aquel acuerdo en el que caminó con Par Chunta e Izquierda Unida, resulta que va a nuestra posición y copia milimétricamente la propuesta que nosotros habíamos hecho y que ustedes habían rechazado en esta Cámara. Y yo, señor Bermúdez de Castro, quiero llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Yo quiero llegar a acuerdos con toda la sociedad aragonesa. Y me importa mucho su partido, me importa mucho el Partido Popular. No son menos que nadie.
por utilizar sus propias palabras. Son muy importantes, pero tampoco, señor Bermúdez de Castro, son más que nadie. Hablando de herencias, que yo, si lo que recibieron ustedes era una herencia, lo que nosotros vamos a recibir es una especie de losa absolutamente insoportable. Hablando de herencias, no sé si en este turno o en el siguiente, o no sé si incluso renunciar a contraponer la visión idílica que de la legislatura pasada ha dado usted con los datos reales. Y no sé si hacerlo porque eso sería tanto como reproducir un debate del estado de la comunidad que ya tuvimos hace un año en una situación muy parecida a la actual. No sé si hacerlo porque entiendo que no es para eso, fundamentalmente, para lo que se ha convocado este debate de investidura. No obstante, si en su segunda intervención me lo pide, yo no tendré ningún inconveniente en hacerlo, porque en previsión a que usted lo planteara, lo tengo perfectamente formulado y radiografiado. Por ir a asuntos que tienen más que ver con el contenido de este debate, entro en algo que me parece razonable que a usted le preocupe y a lo que yo debo responder, que es la política fiscal que este Gobierno pretende aplicar y que es responder a la pregunta de cómo vamos a llevar a cabo todo aquello que decimos que queremos hacer. Nosotros dijimos en la campaña, y lo repetimos ahora, que estamos dispuestos a modificar la estructura fiscal, la estructura tributaria de la comunidad autónoma con la recuperación de impuestos ambientales o con la implementación de otros que hasta ahora no existían. Y en ese sentido coincidimos absolutamente con Podemos y lo llevaremos a cabo, señor Bermúdez de Castro, en la creación de un impuesto a las grandes hidroeléctricas, que no es justamente lo que va a determinar el precio de la energía. El precio de la energía se tiene que determinar por otras vías, se tiene que determinar por otros caminos, se tiene que determinar seguramente poniendo coto a un sector de nuestra economía que ha acampado demasiado a su aire y que hay que someter y que hay que embridar, porque en otros países europeos ya lo han hecho y lo han hecho con eficacia. La financiación va a ser un problema de este Gobierno, eso está absolutamente claro, pero entiendo que existen fórmulas para mejorarla en los próximos meses. De entrada, es posible pensar, señor Bermúdez de Castro, que al menos en 2015 y 2016 haya una evolución positiva de los ingresos. Eso es absolutamente cierto, pero no soluciona el problema que tiene esta comunidad, porque el desequilibrio fiscal y financiero de la misma es tan grave, es tan acusado, que ni siquiera la evolución positiva de los ingresos lo va a solucionar. Las soluciones hay que buscarlas fundamentalmente en un cambio de política hacia las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda. Nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando que, como consecuencia del error del Gobierno anterior de no acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, que le ha costado muchos millones de euros a esta comunidad autónoma, además ahora paguemos las consecuencias porque el Gobierno trata mejor siempre a las comunidades que se acogieron al fondo que a las que no lo hicieron, como fue en nuestro caso. Por cierto, aduciendo que de esa manera preservamos nuestra autonomía política y al final hemos acabado siendo una comunidad triplemente intervenida. Otras comunidades autónomas en este momento tienen compensaciones por haber perdido la aplicación del céntimo sanitario y por haber perdido la aplicación de la Ley de Depósitos Bancarios. Pues bien, nosotros no cobramos nunca el céntimo sanitario, no cobramos nunca los depósitos bancarios y, además, ahora no cobramos la compensación que otros obtienen por haber aplicado esos impuestos en su momento. Creemos que hay que renegociar de arriba abajo. Y agradezco mucho al señor Campoy y a la señora presidenta que intervinieran para que ayer no se celebrara el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nosotros entendemos que se tiene que replantear de arriba abajo el reparto del déficit entre las comunidades y el Estado. Se tiene que replantear porque en este momento el Estado prácticamente no se aprieta el cinturón y
el cinturón, se lo hace apretar de manera absolutamente desconsiderada y absolutamente injusta a las comunidades autónomas, lo cual no es un castigo a las comunidades autónomas, sino un castigo a aquello que gestionan las comunidades autónomas, que es el estado de bienestar en tres de sus pilares más importantes: en la educación, en la sanidad y en las políticas sociales. Por tanto, lucharemos de la mano del resto de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular para cambiar el reparto del cumplimiento del objetivo de déficit. Y trabajaremos activamente para que exista ya un nuevo sistema de financiación autonómico. El actual, señor Bermúdez de Castro, podrá ser injusto, no lo sé, pero lo cierto es que en este momento Aragón, en el conjunto de la financiación de las comunidades autónomas, con este infausto sistema de financiación que ustedes tantas veces denuncian, tiene el mismo porcentaje de participación en el conjunto de los ingresos de las comunidades autónomas respecto al Estado que el que tenía antes de este sistema de financiación, el mismo porcentaje de participación. No obstante, es insuficiente. No obstante, hay que revisar el cálculo del mismo. Pero, señor Bermúdez de Castro, eso tocaba hacerlo ya este año, en el año 2015. Y por razones electorales, por razones de discrepancias entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el señor Rajoy, en esto como en tantas otras cosas, ha incumplido sus compromisos y sus obligaciones como gobernante, porque eso no formaba parte de los planteamientos populistas con los que ya está encarando las próximas elecciones generales de final de año. Señor Bermúdez de Castro, nosotros procuraremos avanzar gestionando bien, gestionando mejor, porque desde luego la gestión de la Hacienda no ha sido el punto fuerte de este Gobierno. No en vano ha tenido que recurrir la señora Rudi a 3 consejeros de Hacienda, que se dice pronto, y por cierto el último consejero de Hacienda no ha sido precisamente el peor de los 3. No ha sido la gestión tributaria lo peor que le ha ocurrido a Aragón en estos últimos años. Creo que ha sido uno de los lunares más importantes de este Gobierno. Creo que a través de la mejora de la gestión se pueden conseguir beneficios importantes para la financiación, pero en todo caso ya le voy a decir algo con total claridad. La prioridad de este Gobierno, del Gobierno que pretendo presidir, estará absolutamente centrada en combatir la pobreza, en combatir la exclusión social y en reconstruir el estado del bienestar. A eso se aplicarán todos los efectivos, a eso se aplicarán todos los recursos de la comunidad autónoma. Si quedan recursos para otras atenciones, los invertiremos. Pero, desde luego, mi Gobierno no hará un solo kilómetro de carretera mientras en Aragón quede una familia que no tenga un ingreso mínimo para sobrevivir. La renta social básica, que usted me preguntaba en qué términos se va a plantear, si recordara que aquí se planteó esa proposición de ley y recordara aquel debate, sabría que es algo perfectamente aplicable y que incluso hay comunidades autónomas en este país que ya lo están haciendo. Precisamente la mayor parte de las comunidades autónomas de esa España industrial de la que nosotros formamos parte, y no por mérito de ustedes, que en materia de políticas sociales están por delante de nosotros. Hablo de Asturias, hablo de Navarra, hablo del País Vasco, hablo de Asturias también. No pretendemos hacer ningún tipo de banca pública. Eso está absolutamente fuera de nuestro alcance competencial y está fuera de nuestra visión y de nuestros propósitos. Pretendemos hacer una agencia para proporcionar crédito público. Esa es exactamente la previsión que nosotros hicimos y que seguramente podría surgir de unir instrumentos ya existentes y de estudiar fórmulas como, por ejemplo, las existentes en Andalucía, que fueron planteadas también por Izquierda Unida y que Susana Díaz incorpora a su programa de Gobierno y desarrolló, y que ha dado muy buen resultado en esta comunidad autónoma. Dice usted que pactos con los agentes sociales no es ninguna novedad plantearlos porque siempre los ha habido, pero lo cierto es que los agentes sociales no dicen eso. Todos ellos se han congratulado de mi discurso de ayer porque dicen que por fin se va a reanudar el diálogo social. Dice usted que estamos recalando en el terreno de la insumisión con nuestro planteamiento de paralizar la LOMCE. Nada más lejos de la realidad, señor Bermúdez de Castro. Nosotros pretendemos paralizar la aplicación de la LOMCE en aquellos elementos, pocos para nuestro gusto,
del conjunto de la ley que son competencia de la comunidad autónoma aplicar o no aplicar. Estrictamente esos y, por supuesto, con informes jurídicos y siguiendo un camino de tramitación bastante más completo y bastante mejor planteado que el de ustedes. Habla usted de la TCP. Me imagino que no me pondrá como ejemplo de una buena gestión de la Travesía Central del Pirineo el último reparto que se ha planteado en los fondos de comunicaciones transfronterizas en Bruselas, en los que la TCP ha recibido 750.000 euros. A este paso tendríamos que llegar al siglo XXV para llevar adelante la Travesía Central del Pirineo. No renunciamos, señor Bermúdez de Castro, a la Travesía Central del Pirineo, aunque he de reconocerle que, como los escenarios presupuestarios y los escenarios de la planificación europea la demoran a un futuro, creo que más lejano de lo que a ustedes les gustaría y de lo que a lo mejor a todos nos gustaría, creo que en los próximos años hay que centrar las actuaciones en infraestructuras en inversiones de menor cuantía y que sean más rentables a corto plazo para la economía de Aragón, como puede ser terminar las comunicaciones internas de la comunidad, la conexión de todas las zonas de la comunidad con las grandes arterias de comunicación y, sobre todo, potenciar la capacidad logística de la comunidad con la conexión ferroviaria a los puertos de Barcelona, de Bilbao y de Valencia. Habla usted de las obras de regulación. Se lo digo cariñosamente, hablarme a mí de obras de regulación y poner en duda mi compromiso con las mismas lo considero casi un insulto, se lo digo cariñosamente y entre comillas, señor Bermúdez de Castro. Cuando en esta comunidad autónoma nadie, incluido su partido, apostaba hace 15 años por el enriquecimiento de IESA, este que está haciendo uso de la palabra en esta tribuna lo estaba haciendo incluso con la entonces apatía de la alcaldesa de Zaragoza, que no tenía ningún interés en recrecer IESA, aparte de aspirar a alimentar a la ciudad de Zaragoza de agua procedente de un hipotético recrecimiento de IESA. Le puedo decir, señor Bermúdez de Castro, que seguramente nuestra posición en materia hidráulica coincide poco con la de las fuerzas firmantes del acuerdo de mi investidura. Pero he de decirle también que este partido político al que represento mantiene firme su compromiso con el Pacto del Agua. Otra cosa es que todo aquello que sea política hidráulica y que vaya más allá de este pacto tenga que ser sujeto a la intervención de los nuevos actores de la política aragonesa. Pero en lo que se refiere al actual Pacto del Agua y a las obras del mismo de IESA, Viscarrués, Bularroya y demás, la posición del Partido Socialista es exactamente la que era, formulada con la misma contundencia y formulada con la misma precisión. Y lo mismo le puedo decir en relación con los regadíos y lo mismo le puedo decir en relación con la política de la nieve. Señor Bermúdez de Castro, me he considerado en la obligación de hacer esta serie de precisiones porque seguro de que el camino que empieza a partir de ahora va a estar más plagado de encuentros entre todas las fuerzas políticas que de discrepancias. Es bueno que ese camino empiece liberado de equívocos, de incertidumbres y de malas interpretaciones. Vuelvo a agradecerle el tono de su intervención y si en su segundo turno usted plantea cuestiones que requieran más precisiones, con mucho gusto se las haré, pero dentro de ese tono constructivo que es el que creo que debe de presidir un debate de investidura de esta naturaleza. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Lambán, estoy mucho más leído de lo que usted se puede imaginar, pero bueno, eso es otro tema, que algún día hablaremos. Mire, señor Lambán, me extraña mucho que usted se haya traído la réplica escrita. Yo a ti no le he llamado en ningún momento a usted radical de nada, señor Lambán. Y ayer yo dije que había pactado con la izquierda radical, no que usted fuera un hombre de izquierda radical. Por tanto, yo le rogaría que el próximo debate que tuviéramos aquí tuviera por lo menos, no sé, eso de contestarme en función de lo que yo digo, no en función de lo que usted se prepara en casa para ver qué me tiene que decir. Pero vamos, dicho esto, mire, señor Lambán, aquí hemos venido hoy a hablar de futuro. Y hoy aquí usted
se ha presentado como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Y yo le pido, si no es mucho pedir, que no empecemos a hacer oposición a la oposición. Porque los ciudadanos, esos aquellos que dicen ustedes que no se debe engañar, mentir, tal, no permitirán que se pegue usted, y ese aviso a navegantes, toda la legislatura haciendo oposición a la oposición. Y tal como ha sido su intervención, me temo que va a ser así. Mire, señor Lambán, usted no puede venir aquí, ayer y hoy, y hablar un rato jugando a la oca y otro rato jugando al parchís. O usted está con ellos o está con nosotros, señor Lambán. Usted no puede hacer un discurso, la mitad del discurso de ayer, lanzando guiños a sus socios de Gobierno. Ayer solo le faltó, por un momento determinado, pedir el voto para Tsipras, no en el referéndum, fue el último que le faltó. Y otro rato, dar la vuelta al tablero y hablar de lo bueno de los pactos, de la necesidad del PP, de la necesidad del acuerdo. Señor Lambán, se lo he dicho antes, nosotros, al interés general, a pactos generales, estaremos allí, señor Lambán, no lo dude, pero usted ha elegido un camino y no puede pretender ser investido con unos votos y buscar una muleta en el Partido Popular para buscar sus acuerdos cuando a usted le convenga. No lo podemos permitir, señor Lambán. Usted ha elegido un camino, siga ese camino, señor Lambán, y ya buscaremos acuerdos cuando el interés general de todos los aragoneses lo permitan. Pero no puede estar un rato jugando al parchís y otro rato jugando a la oca. Señor Lambán, de impuestos usted me ha contestado bastante poco. Nada. ¿Qué va a hacer con IRPF, señor Lambán? No me lo ha dicho. ¿Qué va a hacer con sucesiones, señor Lambán? ¿Usted ve justo en el mundo rural el impuesto de sucesiones? Usted y yo venimos del mundo rural, los dos. ¿Ve justo el impuesto de sucesiones? ¿Lo ve justo ciertamente? ¿Qué va a hacer con patrimonio? ¿Qué va a hacer con el impuesto a los tendidos aéreos que tenían las estaciones de esquí? ¿Qué va a hacer con la ecotasa? ¿La va a poner o no la va a poner, señor Lambán? Dígalo. Es que pide que le votemos y no dice temas claves para nosotros, señor Lambán. Por cierto, quien nos excluyó fue usted en campaña electoral, que dijo usted que nunca pactaría con el Partido Popular. No fue el Partido Popular el que se apartó de un posible pacto con usted. Lea la hemeroteca, señor Lambán. Mire, usted habla del impuesto ambiental y del precio de la energía. Usted dice que los ciudadanos no toleran mentiras. Usted sabe perfectamente, señor Lambán, que lo que depende del Gobierno de Aragón, los impuestos han bajado. Y diga la verdad a los ciudadanos, señor Lambán. Usted ha dicho aquí que no se debe mentir a los ciudadanos. Diga la verdad. Y diga que del tramo de IRPF hay un tramo nacional y un tramo autonómico. Cuando estos días han hecho la gente la declaración de la renta, ven lo que paga en el tramo nacional y ve lo que paga en el tramo autonómico. Y lo que es competencia del Gobierno autonómico, los impuestos en Aragón, señor Lambán, han bajado. Y es así de claro. Señor Lambán, usted ayer y usted hoy ha lanzado pocas ideas concretas en el ámbito de la economía, señor Lambán. Pocas ideas concretas, y se lo digo de verdad. Y es una pena, porque creo realmente que la mejor manera de luchar contra la pobreza, la mejor manera de luchar contra la desigualdad, la mejor manera de luchar contra la pobreza energética, que ya se está luchando, y luego se lo diré, es creando empleo, creando riqueza y creando desarrollo, señor Lambán. Y usted ni ayer ni hoy ha marcado ninguna propuesta concreta para reactivar la economía de esta comunidad autónoma, señor Lambán. Díganos qué va a hacer en el ámbito de economía. Díganos qué va a hacer. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Por cierto, pobreza energética. Aquí, el 21 de noviembre del año 2013, se aprobó una PNL por unanimidad. Una PNL que presentaron ustedes y Chunta Aragonesista. Y se hizo un estudio por parte del CIRCE, ¿verdad, señora Aliaga? Usted lo sabe bien. Se estimó que había 1.300 hogares aragoneses en pobreza energética. Se estimó que había 7.200 en situación de vulnerabilidad. Y a raíz de eso se han destinado casi 400.000 euros este último año para ayudar a esa gente. Por tanto, hay cosas que se están haciendo en nuestra falta de ética política para luchar contra la pobreza y todas esas frases pomposas que dice usted de vez en cuando. Habla usted de financiación autonómica. Pues bienvenido al club, señor Lambán. Bienvenido al club. No, sí, señor Lambán, bienvenido al club. ¿Cuántas veces en esta tribuna hemos dicho que hace falta una financiación autonómica justa? ¿Cuántas veces? Señor, o sea, lo decimos ahora y lo decíamos en el año 2008. Y ustedes en el 2008, señor Sada, usted estaba sentado entre fila y calladitos todos. Cuando se aprobó la financiación autonómica en el año 2008, el Partido Socialista de Aragón lo apoyó a pie juntillas. Señor Lambán, lea hemeroteca. Señor Iglesias, usted, no es bueno enfrentarse a Madrid para pedir una mejor financiación autonómica. Lo dijeron ustedes, señor Lambán. O sea,
nosotros, no tenga ninguna duda, gobierne el Partido Popular en Madrid o quien gobierne, les ayudaremos y les apoyaremos para conseguir una financiación autonómica justa. Nosotros, si gobierna el PP y no es una buena financiación autonómica en Madrid, les apruebe, nosotros les apoyaremos a ustedes, señor Lambán. No tenga ninguna duda. El interés general por encima del interés partidista. Usted ayer decía que Aragón estaba intervenido. Tal cual lo dijo. Pero se ha dicho ahora mismo que con el FLA no entramos porque seríamos intervenidos. Usted dice un rato una cosa, otro rato otra, luego se contradice. Señor, Aragón no está intervenido, señor Lambán. Y si Aragón llega hasta en el FLA, y se lo puede decir el consejero Campoy, hubiera estado intervenido, señor Lambán. Le pido que con el modelo territorial sea claro de una vez, señor Lambán. Estos días, preparando el debate, he leído bastante de usted. Todo bueno, se cree usted que no hay nada raro por ahí. Señor Lambán, usted era el máximo defensor. Ayer me decía un compañero suyo de Diputación Provincial, usted que ha mamado de la Diputación Provincial de Zaragoza, no puede usted renunciar allí ahora, señor Lambán. Diga su modelo territorial que tiene para Aragón claramente. Claramente, señor Lambán. ¿Qué hacemos con las diputaciones? ¿Qué hacemos con las comarcas? ¿Y qué hacemos con los ayuntamientos? Y pongámonos a hablar. Aquí hay diputados de la anterior legislatura, estaban todos en la ponencia del cambio de las competencias en entidades locales. La señora Vaquero, estaba creo que el señor Sor, el señor Briz y alguno más. Señor Lambán, se abstuvieron en todas las votaciones. Bloquearon sistemáticamente esa comisión, señor Lambán. Sí que fue así, señor Lambán. Bloquearon sistemáticamente esa comisión y no quisieron llegar a ningún pacto. Y si hubiéramos llegado a un pacto en esa comisión, señor Sada, usted lo sabe perfectamente, lo bloquearon constantemente y se me pueden mirar las actas. Todo abstenciones. Hubiéramos conseguido en el 2015, hubiera habido ya un reparto competencial y unas administraciones más justas, más pequeñas, más normales y más eficientes. Y ustedes no quisieron, señor Lambán. En comunicaciones. Bien, en comunicaciones, en la TCP, yo creo que Aragón no se perece en la TCP, y permítame la expresión, coñas. Y eso es ese tipo de afirmación, señor Lambán. Sobre todo porque usted sabe mejor que nadie que la TCP es un proyecto a largo plazo, a muy largo plazo. Y sabe perfectamente, señor Lambán, que el plan Juncker es un plan a 10 años, señor Lambán. Y no puede decirlo con desdén, usted no dice que no hay que mentir a los ciudadanos, porque eso no ha dicho toda la verdad. Porque sabe que el plan Juncker es un plan a 10 años. Y sabe usted perfectamente que en el plan Juncker no entraba la TCP porque no podía hacerse, señor Lambán. Y eso usted ha dicho aquí. Yo le pido que siga manteniendo con fortaleza la TCP. Le digo que vaya a Bruselas y defienda la TCP y que enmiende la plana a lo que hizo el ministro Blanco hace unos años, señor Lambán. Es una alternativa fundamental para el desarrollo de Aragón, fundamental para el desarrollo de este país y, como hemos dicho alguna vez, una pieza de seguridad, aunque al señor Madrigal no le gusta, para el futuro de nuestro país, que Aragón tenga una salida, una TCP, una travesía rápida por el Pirineo Central. Con respecto a la educación, señor Lambán, en ese aspecto ustedes hacen un principio de insumisión con respecto a la LOMCE. Sí, señor Lambán. Yo creo, y le digo de verdad, que en educación hace falta un gran pacto. Yo también lo pienso. Nosotros, a principio de la anterior legislatura, la señora Serrat y el señor Oliván hicieron unas mesas para intentar llegar a un gran pacto con la educación en esta comunidad, señor Lambán. Y no nos ayudaron nada. Creo sinceramente, de verdad se lo digo, que es necesario que todos los agentes se llegue a un acuerdo. Pero también veo necesario, señor Lambán, que se cumpla la ley. ¿Qué imagen damos a los ciudadanos si un gobierno autónomo incumple una ley orgánica, señor Lambán? Como dijo el otro día el señor Dolado, una ley orgánica se deroga con otra ley orgánica, pero un gobierno autónomo tiene la obligación, por ejemplo, por dar ejemplo a sus ciudadanos, de cumplir las leyes. Y, señor Lambán, una pregunta que antes no le he hecho. ¿Qué opina de la concertada? ¿Qué va a pasar con la concertada en Aragón? ¿Qué va a pasar con los más de 60.000 aragoneses que optan cada año por llevar a sus niños a la educación concertada? Sabe perfectamente que históricamente en esta comunidad han convivido perfectamente con dinero público las dos educaciones. ¿Qué va a pasar? Y no lo digo por usted, lo digo por sus compañeros de camino. ¿Qué opinan ustedes de la concertada y dónde va a ir la concertada y las vías en esta comunidad? Señor Lambán, usted puede decir lo que quiera, pero en el Pacto con Izquierda Unida pone negro sobre blanco que eso es un banco público, señor Lambán. Usted puede decir aquí que no, nos puede contar historias, pero si usted avalía, Sodiar y su material suma ciertas cosas, eso es un banco público, señor Lambán. Dígalo así de claro.
ser un prestamista, prestar dinero directamente desde un organismo autónomo del Gobierno de Aragón es un banco, señor Lambán. Es necesario, de verdad. En Aragón, y usted lo sabe mejor que yo, somos un ejemplo de cómo están las entidades financieras ahora en nuestra comunidad. Somos de las pocas comunidades que tenemos la suerte de tener un banco propio como Cibercaja. ¿Cree necesario de verdad, con todos los acuerdos que llegan sus gobiernos y nuestro gobierno con entidades financieras, cree necesario de verdad que exista una banca pública en Aragón? Yo de verdad no. El tema del agua. Ha dicho alguna inexactitud y veo aquí alguna que me está mirando mucho ya por este tema. Mire, señor Lambán, sus dos compañeros de viaje se manifiestan claramente en contra de las obras de regulación. Claramente en contra. Legítimamente. Yo no digo que no, legítimamente. Señor Soro lo va a tener sentado a su derecha o a su izquierda en el Consejo de Gobierno. Y su partido, el del señor Soro, ha sido el que más radicalmente en contra ha estado con el crecimiento de IESA. Yo he sido concejal en Huesca y he compartido muchas horas y muchas conversaciones con Miguel Solana, un buen amigo de Artieda. Y ellos se han manifestado absolutamente en contra del recrecimiento de IESA. Y usted va a tenerlo de compañero todos los días en su Consejo de Gobierno. Y con ese señor, que merece todo el respeto del mundo, va a tener que pactar los presupuestos año a año. ¿Cree sinceramente que el Gobierno de Aragón se va a mantener firme en la defensa de IESA con un consejero que está absolutamente en contra de una obra fundamental para Aragón? Le digo más. En el grupo de Podemos hay otra persona que legítimamente, como es Marta de Santos, ha defendido que en su pueblo no haya un embalse. Yo no comparto en nada su postura. La respeto absolutamente. No la comparto en nada. ¿Usted cree de verdad, señor Lambán, que no le va a afectar en nada en su negociación presupuestaria, en su negociación para la estabilidad de Gobierno, tener a esa persona en un tema absolutamente fundamental para Aragón, absolutamente en contra, señor Lambán? Y cuando dice usted que hay que decir la verdad a los ciudadanos, dígala. Quien paralizó IESA fue la ministra Narbona, señor Lambán. Dígalo. O sea, no puede decir a mí aquí que hay que decir la verdad a los ciudadanos y no puede hacer lo contrario. La primera piedra se puso en el año 2003 y fue paralizado después. Hace 15 años, en el año 2000, todos estábamos a favor de IESA. Sería hace 25, que solamente está usted. Hace 15 años estábamos todos a favor de IESA. Señor Lambán, y voy acabando ya, por supuesto que su pacto es legítimo. Léase mi discurso, no lo he puesto en duda en ningún momento. En ningún momento. Su pacto es absolutamente legítimo y tiene todo el derecho de juntarse con quien quiera usted para ser presidente de Aragón. Pero lecciones de la trayectoria de todos los grupos en este Parlamento en los últimos 30 años, señor Lambán, no me puede dar muchas. No me puede dar muchas, porque cada uno tiene su historia y su memoria. Usted, señor Lambán, tenía la obligación, y lo digo con sinceridad y con normalidad, de haber traído aquí un programa de Gobierno para 4 años, pactado y firmado por todos, porque es la manera de dar estabilidad a un Gobierno. Ya ha traído 3 documentos que están en la página web. Uno, un decálogo de 10 medidas, que parece lo más importante de la televisión aragonesa, por cierto. Una propuesta, creo que de 35 o 38 medidas. 35 medidas. Y otro documento de 40 y tantas medidas. Que las unas se contradicen con las otras. Que uno pide becas a partir de 18.000, otro a partir de 16.000. Oiga, ¿no hubiera sido más normal, señor Lambán, por la estabilidad de la comunidad, que hubiera traído, con la normalidad que eso da, un pacto para 4 años, un cuatripartito con normalidad, señor Lambán? Porque aquí la pregunta del millón. ¿Podemos es gobierno o oposición? ¿Qué es Podemos? ¿Gobierno o oposición? Oposición. Oposición. Claro. Tenemos claro que Echá e Izquierda Unida son... Gracias por aclarármelo. Echá e Izquierda Unida son gobierno. Entonces, ¿qué apoyo constante? O Izquierda Unida tampoco, señor Alucrín. Pues entonces son 20 parlamentarios solo. ¿Qué apoyo tiene usted constante en esta Cámara, señor Lambán? A mí eso me preocupa, como aragonés y como persona que quiero que mi comunidad crezca. Acabo ya hablando de pactos, señor presidente, son 2 minutos, y una breve salida. Señor Lambán, no ha dicho tampoco toda la verdad en el tema de los pactos, señor Lambán. Le he dicho ya el tema de las competencias administrativas. Señor Lambán, el pacto de regeneración creo que era bueno, sinceramente, que nos hubiéramos sentado hace 6 meses de verdad y hubiéramos llegado a un acuerdo, señor Lambán. En el discurso de ayer ha desaparecido ya la necesidad de, o no, de cómo hacemos con esta Cámara, si ponemos más o menos diputados.
Ha desaparecido el aforamiento de los diputados del discurso. Ya no queremos quitar el aforamiento. Ayer no dijo usted nada en el discurso. Sí, ayer no dijo nada en el discurso. La ley electoral en el discurso la vamos a modificar o no. Es decir, eso sigue estando en la calle, señor Lambán. Siguen los ciudadanos pensando que eso es necesario. Y ahí sí que nosotros estaremos para intentar. Estamos sentados en la misma mesa que hace 6 meses y no vino nadie. Ahí les estamos esperando. Señor Lambán, acabo ya. Le pido que confíe en esta tierra, que confíe de verdad en esta tierra, que se quite ese halo de tristeza que ayer desprendía algún momento en su discurso, que esta tierra no va mal, de verdad, señor Lambán, que esta tierra es de oportunidades y está creciendo y se va a convertir de verdad en una de las comunidades con mayor futuro de nuestro país. Salga fuera de Aragón, señor Lambán, que sale, y pregunte por Aragón. Y Aragón tiene una buena imagen fuera de España. Aragón tiene muchas oportunidades. Señor Lambán, su éxito como presidente será el éxito de todos los aragoneses y su fracaso será el fracaso también de todos ellos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor candidato. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Bermúdez de Castro, ha terminado su intervención con una frase que suscribo absolutamente. Dice usted que Aragón se va a convertir en una tierra de grandes oportunidades, a partir de ahora, justamente. No lo ha sido hasta ahora. Habla usted insistentemente de estabilidad política desde un concepto de la política que ya no está vigente en este momento a la luz de los resultados electorales que han arrojado las urnas en prácticamente todas las comunidades autónomas y que presumiblemente arrojarán las urnas también en las próximas elecciones generales, que desde luego, administrando los resultados con los criterios que usted parece que es incapaz de administrar, si no es de otra manera, administrándolos como usted cree que hay que administrarlos, será imposible formar gobiernos y formar mayorías parlamentarias. Ustedes han tenido una estabilidad política, usted habla de estabilidad política, pero ha sido una estabilidad política que ha generado inestabilidad social. Y nosotros queremos una estabilidad política condicionada a la existencia de estabilidad social, productora de estabilidad social. Para eso, justamente, es para lo que queremos la estabilidad política, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para conseguir estabilidad social. Y le he dicho antes que, en el sentido de la responsabilidad de los 4 firmantes del acuerdo, estoy absolutamente convencido de que esa estabilidad política se va a dar. No quería decir por qué no se avanzó en el pacto de regeneración que se propuso hace ahora más o menos un año. Primero, porque era oportunista, era un conejo sacado de la chistera a última hora y de manera mal planteada desde nuestro punto de vista, pero lo que nosotros hicimos fue plantear un par de condiciones que eran bastante razonables que se plantearan para acometer ese pacto por la regeneración. Primero, que los consejeros del Gobierno dejaran de cobrar sobresueldos del partido al que pertenecen y, segundo, que se avanzara en la reforma del reglamento de las Cortes. Ustedes no accedieron a ninguna de esas dos cosas y, por tanto, no hubo forma de avanzar en ese pacto de regeneración que ustedes, a destiempo y como un conejo de la chistera, proponían. De reforma electoral, no sé si se habla en alguno de los acuerdos. El Partido Socialista no necesita hablar de reforma electoral porque desde la conferencia política del año 2013 hay un compromiso del Partido Socialista para producir esa reforma electoral e ir a listas desbloqueadas. Eso figurará en el programa del Partido Socialista de las elecciones generales y con eso adquiero hoy un compromiso desde ahora mismo. Señor Bermúdez de Castro, en política hidráulica, en otras cosas sí, pero en política hidráulica yo la verdad es que muchas lecciones no admito, pero más que nada porque he invertido muchas horas de mi vida política en todo lo relacionado con la política hidráulica. Es inexacto, ni siquiera le voy a decir que sea mentira, es inexacto, señor Bermúdez de Castro, que la señora Narbona paralizara Yesa. Cuando el Partido Socialista llega al Gobierno en el año 2004, Yesa está paralizada por una serie de litigios jurídicos que tienen la obra paralizada literalmente en los juzgados.
Y lo que hace el Partido Socialista es, primero, desatascarla en los juzgados a través de un nuevo pacto político que supuso la rebaja de la cota y, segundo, seguir invirtiendo. De manera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y puede usted pedir los datos correspondientes, invirtió en Yesa más de lo que lo ha hecho en estos 4 años el señor Rajoy. Es verdad que existen discrepancias entre Chunta, Podemos y nosotros en relación con las obras hidráulicas, pero son discrepancias admitidas desde el principio tanto por ellos como por nosotros. Pero no deja de ser cierto que entre ustedes y el Partido Aragonés, que son el adalid, la maravilla llevada a sus últimas consecuencias en cuanto a estabilidad política, en las últimas Cortes vimos varios desacuerdos. Y no sé qué ha ocurrido exactamente en Teruel con la PAC, porque lo cierto es que no ha habido precisamente un gran acuerdo entre el Partido Aragonés y el Partido Popular en torno a esta cuestión. Por cierto, ahora el presidente de la Diputación de Teruel, que lo es con 5 diputados de 25, que ya es tener osadía, valentía y arrojo, el presidente del PAR de la Diputación de Teruel está hablando de venir a pedirnos al Gobierno de Aragón, que se constituye a partir de mañana, que combatamos la PAC. ¿Y por qué no se lo dice a su socio de Gobierno del Partido Popular, que es quien realmente aprobó esta PAC y que se ha asociado con él para gobernar la Diputación de Teruel? Señor Bermúdez de Castro, vuelve a tener la tentación otra vez, ya que usted insiste en dejarnos una especie de testamento luminoso de lo que ha sido el paso del Gobierno por parte de ustedes, vuelvo a tener la tentación de recurrir a mi chuleta, que esa sí me la he preparado en casa, se lo confieso, y relatarles a ustedes cómo está exactamente la comunidad autónoma en este momento y cómo estaba hace 4 años. De manera resumida, sí que se lo tengo que decir por fuerza. Hay más paro, hay más gente sin trabajar, hay menos puestos de trabajo efectivos, hay un trabajo de bastante peor calidad, más precario, más temporal. Los servicios públicos se han reducido en un 30% en cuanto a asignación presupuestaria. Este año la Comunidad Autónoma de Aragón es la única que reduce presupuestos en sanidad y en educación. La única, no la que más, la única. Las demás lo aumentan. La Comunidad Autónoma de Aragón es la que porcentualmente más ha aumentado su deuda en los últimos 4 años. Exactamente la ha duplicado. Seguimos fuera del cumplimiento del déficit. Estamos por encima de la media en incumplimiento de déficit. Llevamos 3 años seguidos. Y este año me temo lo peor, porque ustedes se las apañaron en el último trimestre del año 2014 para demorar gastos al año 2015, camuflar así el déficit del año anterior, y esto lo vemos con toda claridad cuando vemos que en el primer trimestre del año 2015 el capítulo 2 de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha ejecutado justamente el doble que el resto de las comunidades autónomas, lo cual quiere decir que ustedes nos han hecho alguna clase de trampa, se lo digo entre comillas y se lo digo en un tono de quien entiende que se va a tener que arremangar para solucionar el desaguisado que en todas estas materias nos van a dejar ustedes. El Producto Interior Bruto aragonés ha bajado en Aragón más que en el resto de las comunidades autónomas en estos 4 años y de eso se deriva que los ingresos hayan bajado más que en el resto de las comunidades autónomas. La Cámara de Cuentas les infligió a ustedes un correctivo severísimo en el año 2013. Les dijo que habían gestionado con ilegalidad, les dijo que habían utilizado endeudamiento para pagar gasto corriente, les dijo que habían utilizado el Plan Impulso, esa especie de pensamos en un momento determinado que podía ser la gran solución para el desempleo en Aragón, pero que al final se demostró que era otro conejo de la chistera. El Plan Impulso lo utilizaron para pagar fraudulentamente maestros y médicos. Esta es la herencia, señor Bermúdez de Castro, que ustedes nos dejan, que, como le decía en mi primera intervención, no es una herencia, sino que es una losa con todas las consecuencias. Señor Bermúdez de Castro, no es una cuestión de que nosotros queramos optar entre ellos, se decía usted, y ustedes. Nosotros hemos optado por ellos, con toda claridad. Hemos optado por ellos. Y nosotros queremos constituir un gobierno sobre la base de un gran pacto con la izquierda. De eso no tenemos ninguna duda. Otra cosa es, señor Bermúdez de Castro, que a partir de un gran acuerdo con la izquierda
Queremos hacerlo con toda la sociedad aragonesa, incluidos ustedes, si es que ustedes, y estoy absolutamente convencido de que así será, tienen una buena predisposición hacia los pactos, hacia los grandes acuerdos. No queremos que ustedes sean nuestra muleta, en modo alguno. Espero que ustedes tengan como vocación de ser algo más que ser la muleta de nadie. Sé que tienen previsto resolver su problema de liderazgo una vez que la señora Rubio ha anunciado que va a dejar de presidir el Partido Popular. No sé exactamente quién será el líder, tendremos que esperar a quién es el nuevo líder del Partido Popular en Aragón para saber exactamente con quién tenemos que hablar, pero, entre tanto, nos atendremos a la situación que ustedes nos ofrecen y hablaremos con usted. Y con usted hablaremos, señor Bermúdez de Castro, ya que usted insistía en ello, con usted hablaremos del modelo territorial, que es algo que nosotros hemos expresado con absoluta claridad. ¿Qué modelo de diputación queremos? Una diputación que se dedique a asesorar a los ayuntamientos, a prestar servicios a los ayuntamientos y que elimine determinadas pautas de funcionamiento que han caracterizado la gestión de los dos últimos presidentes, que creo que fue y estuvo acorde con los tiempos que entonces se vivían y que creo que en este momento se tienen que aprestar en otra dirección, se tienen que aprestar a servir a los ayuntamientos de una manera distinta. Creo que las comarcas, señor Bermúdez de Castro, claro, luego, como no atiendo lo que le digo, pues no sabe exactamente lo que le estoy diciendo. Creo, señor Bermúdez de Castro, que las comarcas también hemos expresado con claridad lo que queramos que sean. Queremos que sean comarcas como tales, porque así lo define el Estatuto, pero queremos que tiendan a ser una agrupación voluntaria de municipios regidas por alcaldes, lo hemos dicho con absoluta claridad. Y queremos que las competencias se distribuyan exclusivamente entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Ese es nuestro modelo, ese fue el modelo que trajimos a estas Cortes, ese fue el modelo que ustedes rechazaron y que luego incluyeron en su programa electoral. De impuestos, señor Bermúdez de Castro, nos expresamos con claridad en la campaña electoral y lo hemos hecho aquí esta mañana otra vez. No queremos modificar la estructura impositiva de esta comunidad, al menos por ahora, salvo en lo que se refiere a los impuestos ambientales y, en concreto, con la creación de un impuesto a las hidroeléctricas. Y espero que seamos capaces de cumplir con nuestra promesa, porque ustedes no han cumplido. Dijeron en 2011 que suprimirían el impuesto de sucesiones y donaciones y no lo han suprimido, señor Bermúdez de Castro. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Señor Bermúdez de Castro, habla usted de que bienvenidos al club de los defensores del cambio de financiación autonómica. Pero eso me ha dicho, que bienvenidos a la financiación autonómica. ¿Ya no se acuerda ni de lo que ha dicho? Señor Bermúdez de Castro, si llevamos un año diciéndoles que en 2015 toca revisar el sistema de financiación autonómica y ustedes no lo han revisado porque el señor Rajoy no se ha atrevido a plantear la revisión, si tocaba hacerlo y ustedes no lo han hecho. Al Fondo de Liquidez Autonómica, la señora Rudy se opuso a entrar porque entendía que eso significaba pasar a estar intervenidos. Esa era la explicación oficial. Y resulta que hemos sido aquello y apaleados, porque resulta que no nos hemos beneficiado del Fondo de Liquidez Autonómica y al final hemos sido intervenidos, y no una vez, sino 3. Y, de hecho, esta comunidad autónoma no puede dar un paso sin consultarlo y sin pedirle permiso al señor Montoro. La travesía central del Pirineo no ha desaparecido de nuestro programa, no ha desaparecido de nuestro horizonte, no ha desaparecido de nuestras pretensiones de futuro. Al parecer, ha desaparecido absolutamente de las del Gobierno de España. Y no es una distribución de fondos Juncker a lo que se ha procedido recientemente, señor Bermúdez de Castro. Se ha procedido a una distribución de fondos para comunicaciones transfronterizas. Y ahí los ejes del Cantábrico y del Mediterráneo se han llevado cientos de millones de euros y la travesía central del Pirineo se ha llevado 750.000. Y no insista, me temo que eso va a ser un mantra de cara a los próximos meses, no insista con nuestra insumisión en relación con la aplicación de la LOMCE. No es ninguna insumisión. Vamos a hacer lo que han hecho otras comunidades autónomas, que es utilizar el escaso margen que le da la ley orgánica a las comunidades autónomas, utilizar solo ese margen y aplicarlo, sin transgredir en absoluto la ley, que eso sí, ya se lo digo, pretendemos modificar en cuanto haya una mayoría parlamentaria distinta a la actual.
Porque lo que ocurre, señor Bermúdez de Castro, es que ustedes, que tanto hablan de pactos, han sido los causantes de que en este momento en España no hay un pacto por la educación. Gabilondo, el ministro Gabilondo, estuvo a punto de alcanzar un pacto. Toda la comunidad educativa, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales estaban de acuerdo con el pacto. ¿Sabe qué fuerza política impidió que se llegara a ese acuerdo y ese solidarismo? El Partido Popular. Y luego el Partido Popular hizo la LOMCE de la mano del infausto señor Wert, y lo hizo en exclusiva, con la oposición de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, creo que le prestamos un servicio impagable a la democracia, a la limpieza, y creo que le prestamos un servicio impagable a la propia educación si lo que hacemos en cuanto celebremos un Consejo de Gobierno es paralizar la ejecución de la LOMCE en aquello que afecta al tramo autonómico competencial. Le insisto en que, en relación con que la comunidad autónoma se implique en la financiación de las empresas, no queremos ir más allá de una medida que plantea aquí Izquierda Unida y que planteó también en Andalucía y que no me parece precisamente sinónimo de una banca pública. Y le podría seguir relatando y hablando de cualquier medida de Gobierno que ustedes quieran plantear, pero insisto que creo que no es ese el formato de un debate de esta naturaleza. Entiendo que ustedes estén todavía recomponiendo la figura después de perder el Gobierno. Eso pasa siempre, lo sé por experiencia, porque a nosotros nos pasó hace 4 años. Entiendo que ustedes estén en este momento presos de la incertidumbre que supone no saber quién será el líder del Partido Popular en los próximos años. Entiendo que durante unos meses tendremos que tenerlos aquí y los acogeremos con cariño. Tendremos que acogerlos aquí, restañando sus heridas, haciendo intervenciones en las que van a tratar de preparar las elecciones generales. Entiendo que tendremos que ser otras las fuerzas políticas que le den el tono a este Parlamento, pero estoy absolutamente convencido de que llegará un momento en el que ustedes habrán recompuesto la figura, sabrán a lo que juegan, tendrán un proyecto nuevo, porque el proyecto con el que han funcionado en los últimos años está absolutamente superado por la sociedad, y estoy absolutamente convencido de que a partir de ese momento ustedes podrán ser el actor político que debe ser quien representa a tantos ciudadanos como ustedes, quien, en definitiva, ha tenido un papel importante en la historia política de este país en los últimos años y que tiene que seguir teniéndolo en el futuro. De eso yo no tengo ninguna duda.